11:29 en la República Argentina. Recuerden, pueden seguir participando del posible sorteo, de la encuesta que estamos haciendo. ¿Por qué te querés ganar el libro o por qué es importante lo que está sucediendo en el Sahel? Son algunas de las preguntas que podés responder en el chat de YouTube para participar por el libro de Kevin Bryant, La Revolución de las Boinas. Dicho esto, dato que nos faltaba y una problemática de las estructurales que están intentando desmoronar en la República Argentina, pero que no es solamente acá en la República Argentina. Hay una discusión en torno a particularmente la energía nuclear. Sí, bueno, como mencionaba Nico, incluso esta última semana, del 15 al 17 de septiembre, se llevó a cabo la número 69 conferencia de energía en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde Argentina participó, incluso fue reconocida también como uno de los 9 centros internacionales basados en reactores de investigación. Me parecía también como importante traer este tema ahora en el marco de lo que habíamos escuchado e incluso también me parece mencionado acá en el programa de la privatización que quiere llevar a cabo Javier Milei en nuestro organismo de energía atómica. Pero antes de irnos al caso particular de Argentina, quería dar como un contexto más internacional de qué uso se le da a la energía nuclear en el resto del mundo. Después tendremos un ejemplo más cercano que es el de Brasil. Y terminaremos en ver cómo se implementó en Argentina y qué es lo que se quiere hacer hoy en día. Así que primero, como lo básico es mencionar que la energía nuclear o energía atómica está regulado por un organismo internacional que es el que da las pautas a los estados de las medidas de seguridad de cómo se tienen que llevar a cabo estas centrales y este manejo de energía. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, es Rafael Mariano Grossi, es un argentino que fue elegido en diciembre de 2019, reelecto en 2023. De quien hemos hablado mucho cuando fue el ataque de Israel a Irán, ¿no? Fue cuando pusimos sobre la mesa, por lo menos acá, la última vez que hablamos en profundo de Grossi, de la OIEA, y hablamos también del Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue el tema que se puso, digamos, en debate sobre si Irán efectivamente estaba enriqueciendo uranio a la capacidad de generar una bomba atómica, si no, si Israel, en realidad nadie tiene control sobre lo que está haciendo con respecto a la energía atómica, ¿no? Ahí fue cuando la última vez que hablamos de este argentino que está metido ahí presidiendo esta comisión. Antes de por ahí ir a quiénes son los países miembros del Tratado de No Proliferación, quería hacer como una diferenciación simple de los reactores de energía nuclear, que hay de investigación y los que generan energía eléctrica de consumo. Y la particularidad es que los de investigación, por los que fue reconocido Argentina, como decía, en uno de los 9 estados miembros que tiene reactores de investigación en este momento, son los que no tienen que estar sí o sí en una central nuclear, y que muchas veces están vinculados a universidades, instituciones de estudio, porque se usan con fines médicos e industriales. Incluso también en Argentina el uso que se le da a la energía nuclear es sobre el control de ganado, de la agricultura y demás. Bueno, y en esa pequeña diferencia también me pareció importante mencionar, tenemos un gráfico de los países que son los que mayor participación tienen de energía nuclear en el mundo, que el que encabeza ese ranking a nivel de reactores, estoy hablando, ya vamos a ir a armamento y bombas atómicas y demás, que es otro de los usos que se le da, es Estados Unidos con 94 reactores, China con 58, Francia con 57 y Rusia con 36. Los que también son usados como fuente de abastecimiento eléctrico, Estados Unidos en un 20% de su energía eléctrica es en base de la energía nuclear. En China por el momento es solamente un 5%, pero teniendo en cuenta también que es un país de 1.400 millones de habitantes y que se espera un crecimiento del 10%. Para el 2040, Francia, que es uno de los países o incluso el país que mayor abastecimiento tiene en porcentaje de energía nuclear del 70%, que está vinculado un poco la crisis también que sucede hoy en día, a lo que mencionaba Delphi, de dónde traen el uranio para producirlo. Uh-huh. Ya no lo sacan más de Mali. Lo que implica también, costos en los servicios y disgustos
sociales, por así decirlo. Bueno, y también tenemos a Rusia en cuarto lugar, que genera el 18 o 19% de su energía en base a la energía nuclear, también teniendo en cuenta que tiene 153 millones de habitantes. Bueno, y en este contexto, como la imagen que tenemos ahí, ¿quiénes son los países que están en el Tratado de No Proliferación? Bueno, están Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel, y Corea del Norte estuvo hasta el 2003. Después hay otros países que se reconoce que tienen armamento nuclear o del índole atómico, pero que no están dentro del tratado, como es Israel, como es Pakistán también. Y recordemos que Estados Unidos ahora volvió a estar dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero en 2018 con Donald Trump se va, que es cuando también, volviendo a lo de Irán, se da esta gran disputa, ¿no? Porque Irán dice, vos me venís a decir a mí cuánto puedo enriquecer yo uranio si puedo no tener bombas atómicas, y vos te fuiste del tratado. Lo mismo Israel, ¿no? Una potencia de la cual, como decíamos hoy, no se tiene control, no se tiene conocimiento verdaderamente de si tiene, si no tiene bombas atómicas, cuántas, a qué nivel está enriqueciendo el uranio, digamos, no se tiene directamente información. Y que monta casi toda su estrategia militar exterior en base a un miedo para con Irán, es que justamente con esa... o sea, ¿quién tiene las armas de destrucción masiva al final? Porque si no, ¿quién las tiene? Claro, es que en todo ¿Y quién caso, las declara que las tiene? Esa es la discusión. Sobre las armas nucleares, no sobre el uso. No, Claro. La medicina nuclear y demás no está en discusión. Por eso la discusión es a cuánto enriqueces, o sea, en qué medida lo enriqueces, para qué te sirve. Uh-huh. Sí, porque en teoría, o sea, al enriquecer más del 20% del uranio se entiende que uno está haciéndolo con intención de armar bombas nucleares y demás, que igual para armar una bomba nuclear, por ejemplo, necesitas el 90% del enriquecimiento del uranio. Si que no eso es lo que decían de Irán. Claro, si no me equivoco, cuando pasó el conflicto de Irán también era por eso. Pero, por ejemplo, después para otros usos como médicos y, como decía, de agricultura y demás, se usa del 3 al 5% de enriquecimiento, que es como, bueno, justamente destinado para esos fines. Y en ese contexto teníamos también una imagen que muestra, bueno, quiénes son los países que mayor cantidad, digamos, tienen de armas atómicas en este momento, que tenemos a Rusia encabezando ese ranking, seguido por Estados Unidos, que lo que acá muestra este gráfico particularmente son las ojivas nucleares. ¿Y qué son las ojivas nucleares? Son la cabeza explosiva del arma nuclear, que puede estar en... o sea, no solo en bombas, sino en misiles, también se usa mucho en submarinos y demás. Y en este gráfico vemos las desplegadas en rojo, las que tienen retiradas en marrón y las reservadas en blanco. Esto es súper importante, este repaso, porque cada vez que hablamos de un conflicto que va escalando a nivel internacional, no nos tenemos que olvidar que esto está de fondo también, porque hay enfrentamientos, si se quiere, entre países o entre bloques de países, que si está en juego la utilización de este tipo de armamento letal, o que no letal a términos chicos, sino de que podría destruir la humanidad toda, no deja de estar en juego. Digo, porque recuerdo cuando hablábamos de esas reuniones que se estaban dando entre justamente Irán, Estados Unidos y demás, y que un analista que lo planteaba era Alfredo Jalife-Rame, que decía, no nos olvidemos que de fondo lo que se está discutiendo también tiene que ver con la utilización de estas armas de destrucción total, digamos, de la humanidad. Sí. En la disputa con Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, digo. Porque a veces dicen, bueno, se terminará, utilizarán las armas nucleares. Bueno, no, los mandatarios no están, digamos, para esa. Digamos, siempre van a tratar de llegar a acuerdos previos a utilizar este tipo de armamento. Sí, acá no hay que perder de vista que esto es algo que han marcado muchos analistas, la capacidad de misiles hipersónicos, sobre todo Rusia con los Oreshnik, marcaron un cambio, como le dicen en inglés, un game changer. Porque no hace falta utilizar armamento nuclear, ya con un misil hipersónico podés hacer un daño muy milimétrico y muy importante sin necesidad de utilizar armamento nuclear. Y esto también es motivo por el cual
se puede entender o se puede leer la salida el sacar el pie del acelerador respecto de lo nuclear, respecto de Estados Unidos, o en relación a Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos. Entonces ahí hay un nuevo elemento de disuasión, como son este tipo de misiles, que lo pone Estados Unidos en un brete, porque no tiene, Rusia tiene muchos, China tiene, Irán tiene, se especula con que Yemen puede llegar a tener. Entonces ahí hay un elemento. Vivi, sí. Sí, antes de pasar a Brasil, el último grafiquito que quería repasar era de las reservas de uranio, porque los países que tengan mayor armamento nuclear no significa que sean los que poseen la mayor reserva de uranio. Justamente los que encabezan la lista, bueno, es Australia, Kazajistán, tenemos a Canadá también. Ahí en el gráfico igual muestra porcentualmente la cantidad de toneladas de uranio que tienen cada uno de estos países. Y para no extender más lo internacional y pasar a Brasil, nuestro país hermano acá, daba el ejemplo de que, Brasil en 1956 se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, que es el organismo encargado de planificar las políticas y la revisión del programa nuclear del país. En el previo a eso, en el 54, es donde se crea la empresa Electrobras, que es una empresa, era una empresa así estatal, creada por Getúlio Vargas, que lo que buscaba justamente era promover... un símil la Comisión Nacional de Energía Atómica de aquí de Argentina. Claro, que fue en el 50. Que fue en el 50. Sí, fue previo a esto. Bueno, Pero Brasil opera 2 centrales nucleares que abastecen el 3% de su energía eléctrica. También tengamos en cuenta que Brasil tiene 212 millones de habitantes. En ese contexto, el porcentaje es bastante amplio si nos ponemos a pensar de energía que le proporciona. Bueno, tienen una central, 2 centrales en funcionamiento, Angra 1 y Angra 2, ambas en Angra do Rei, Río de Janeiro. También, ahora que veo la foto, es muy importante que las centrales estén cerca de costas de agua porque necesitan el agua para refrigerar justamente el funcionamiento de los reactores. Hay también un acuerdo vigente entre... surge la construcción de Angra 2, surge un acuerdo vigente entre Brasil y Alemania, lo que después también termina derivando al programa de la construcción de Angra 3, que es interrumpida por... como Argentina, Atucha 2, Atucha 1, Atucha 2 y la 3 quedó a la mitad. Hay un Bolsonaro, trabajo, ¿no? Hay un trabajo conjunto. Bolsonaro. Hay un trabajo conjunto importante entre Argentina y Brasil en arruinar terceros proyectos de energía nuclear. Sí. Sí, de hecho Bolsonaro 4 meses antes de las elecciones de Brasil es donde decide privatizar la agencia de energía nuclear del país, y lo que termina retrasando este proceso de construcción, que Lula lo quiere retomar en noviembre de 2022, pero nuevamente en 2023 se termina deteniendo y es impuesto a un nuevo control de revisión de años de vida y demás que tienen las centrales, que suelen ser de 20 a 40 años. Y también es un poco las consecuencias de la privatización de un recurso tan básico como es el abastecimiento de la energía, que hoy Brasil, por ejemplo, no lo está pudiendo retomar. Y lo que probablemente nos enfrentemos nosotros en un futuro en Argentina, aún así teniendo 3 centrales de energía nuclear, una más que Brasil. Nuestro proceso comenzó mucho antes, en 1950, que la Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada por Perón. Y que hoy en día se ve interrumpido la creación de el centro nuclear CAREM, como habíamos visto por Javier Milei, en realidad es de 2024, que lo que quiere hacer es llevar al 45% de su privatización. Y esto, justamente interrumpe un proceso que fue retomado por el gobierno tanto de Néstor como de Cristina, de seguir incentivando el plan nuclear argentina para una mayor soberanía energética y en nuestro manejo de nuestros recursos naturales. Importante esto que mencionaba Vivi, porque es algo que seguramente tenga relación o ligazón con lo que vamos a abordar en apenas unos segundos nada más, así que no se muevan de ahí. Dice el refrán que el que sabe, sabe, y el que no, tiene una agenda repleta de números